lo que se ha hecho con el sector lácteo, me refiero tanto la producción de los tambos como de toda la cadena industrial, es un verdadero crimen económico. Lo mismo que con la ganadería. Por ejemplo, la ganadería le pusieron se había preparado el ganado para producir el tipo de carne que mejor pagan en el mundo, que lo pagaban $15, $20 el kilo, ¿no? En algún momento, ahora no está tan alto. Resulta que cuando Argentina se había, después de mucho tiempo y de un gran esfuerzo inversor, porque capacitar a la gente que va a cuidar al ganado y que la vacuna y que hace todos los procesos que tienen que ver con la producción de carne de buena calidad, es tecnología que se va incorporando a partir de la capacitación de la gente que trabaje. Bueno, hecho todo eso, en el momento en que podíamos aprovechar para vender bien caro el producto de toda esa inversión, se prohibió la exportación para que pudiéramos comprar barato el bife de lomo de exportación en Argentina. Y se presentó eso como el concepto es la defensa de la mesa de los argentinos, sí, que vos lo impugnás. Pero eso es totalmente mentiroso, porque en definitiva se termina destruyendo la capacidad productiva. Así como ocurrió con los tambos, ocurre con la ganadería. Y en el futuro, cuando sea necesario reconstruir todo esto, obviamente el precio de la carne va a tener que estar incluso mucho más alto de lo que hubiera estado si se hubiese dejado funcionar libremente el mercado. Además, Uruguay, por ejemplo, que no hizo este tipo de intervenciones, aprovechó muy bien las circunstancias favorables de los mercados internacionales, y la carne en Uruguay no era tanto más cara que en Argentina, porque lo que se exporta es una parte del animal, la otra parte justamente abastece al mercado interno, pero se tiene la inteligencia de exportar lo que nos pagan mucho más caro en el exterior, porque eso genera ingresos para el país y nos hace, nos permite tener en general ingresos más altos dentro de la Argentina. Digo, la pregunta es, ¿qué pasó con Kirchner, con los Kirchner, que vos los conocés más que nadie, digamos? Bueno, yo lo he escrito, a lo mejor fue una exageración de mi parte, pero prácticamente era de los gobernadores ejemplares, conjuntamente con otros, como tal vez en su momento Romero, Puerta y demás, que tenían una relación con vos excelente y prácticamente había una coincidencia ideológica y en todas las medidas que se implementaban con lo que vos hacías. ¿Qué es lo que ocurrió? Yo creo que cuando Kirchner vio la posibilidad de ser presidente de la Argentina, se puso un solo objetivo: acumular poder como sea, por el hecho de tener poder, y las circunstancias lo confundieron mucho. Él cometió gravísimos errores de interpretación de la realidad. Por ejemplo, creyó que la inversión en energía, en transportes, en telecomunicaciones, en todos los sectores de infraestructura básica y de servicios, no era necesaria, o que si cuando fuera necesaria le iba a poder hacer el Estado. Claro, ¿por qué? Porque heredó una fenomenal inversión altamente eficiente, un proceso de modernización que se dio en los 90, que era la contrapartida del endeudamiento, pero estaba ahí, estaban las inversiones que se habían hecho en todos estos sectores. Claro, como había una gran recesión, se estaba utilizando un porcentaje de esta capacidad instalada. Pudo enfrentar un aumento de la demanda eléctrica, de la demanda de combustible, etcétera, sin nuevas inversiones. Y se la creyó que él había encontrado la varita mágica para que un país pudiera crecer sin inversiones en esos sectores. Pero eso es un autoengaño. Hay que ser muy ignorante para no darse cuenta que eso dura un tiempo limitado. Después se agota la capacidad, incluso se va deteriorando. Por ejemplo, los pozos dejan de rendir, gas o petróleo, y si no hay nueva inversión en exploración y en explotación, va a declinar la producción. Un hombre como De Vito, al que conoces también muy bien, y sé que te reconoce incluso, lo que pasa ¿no? es que De Vito es un ejecutor. Es un ejecutor. Es un ejecutor. Pero él sabe que lo que vos decís que eso ocurría. Lo que ocurre es lo siguiente. Si De Vito hubiese sido secretario de Obras Públicas mío, yo creo que hubiese sido un buen funcionario. Pero no siendo
ministro de Obras Públicas de Kirchner. Porque Kirchner tiene un gran defecto. Él cree que sabe y no sabe. Porque saber de economía no es saber si la caja alcanza o no alcanza, o los temas estrictamente presupuestarios del déficit fiscal y esas cosas. Saber de economía es entender cómo funciona una sociedad en lo económico. Por ejemplo, no darse cuenta que la producción de bienes y servicios y el proceso de inversión es lo que deben hacer los empresarios y financiar los empresarios, y sobre lo que tienen que tomar riesgo los empresarios, y creer que eso lo puede hacer el Estado, es inmediatamente, como consecuencia, tenerlo al Estado no dedicado a la seguridad, no dedicado a la educación, no dedicado a la salud, no dedicado a los temas que son la responsabilidad del Estado. Además, el Estado, contratando las inversiones, seguro que va a haber corrupción, y que se van a pagar sobreprecios, y que se van a hacer inversiones no eficientes. Porque como el Estado no hace la cuenta de los ingresos y los gastos en el sentido de beneficios y pérdidas, no calcula los resultados, siempre se equivoca. Además, los proveedores del Estado lo que quieren es que el Estado les compre, les contrate, porque saben que no es lo mismo que venderle, por ejemplo, una usina a un empresario privado que ha aportado su capital o que se ha endeudado para comprar esa usina. Al Estado siempre se la van a poder vender más cara, ¿no? Entonces, el desconcepto está en no darse cuenta de qué es lo que le correspondía al sector privado y qué es lo que le correspondía al Estado. Además, otro desconcepto fundamental es creer que se pueden controlar los precios y mantener baja la inflación controlando los precios. Por supuesto, Moreno hizo lo que quería Kirchner que hiciera. Lo que hace Moreno es una barbaridad, pero no por Moreno. Moreno es como debido un implementador. Al que le falla el esquema conceptual que debe tener una persona que pretende ser ministro de Economía es cómo funciona la economía, qué rol tiene que jugar el mercado, qué rol tiene que jugar el Estado, cómo se interviene en los mercados si uno quiere obtener un resultado diferente al que surge de la oferta y la demanda de un bien o de un servicio. ¿Qué ocurre? El desconcepto es de Kirchner. Ahora, un presidente no necesita ser un economista que entienda de cómo, pero sí tiene que ser consciente que necesite un ministro de Economía, que no es una persona. El Ministerio de Economía es una cuestión muy compleja. Yo no es que reemplacé a 3 ministros, es decir, como ministro sí, pero yo tenía un equipo de 200 personas, todos altamente calificados, que además muchos de ellos trabajado conmigo durante 10 años antes, estudiando los problemas del país. Y además a otros yo los conocía de otros centros de investigación, de otros institutos, de otras actividades, y sabía que podían conformar un equipo. Entonces, un equipo, y nos reuníamos cada 15 días, ese equipo de 200 personas, o no, un equipo un poco menor, de unas 100 nos reuníamos cada 15 días, pero cada 2 meses hacíamos una reunión de todo el equipo y discutíamos los temas. Yo explicaba cómo veía la organización de la economía y cada uno de ellos planteaba los instrumentos que había que utilizar para obtener tal o cual resultado. Y por supuesto, ellos, cada uno de los integrantes del equipo, a su vez hacía contratos, por ejemplo, con universidades, con empresas consultoras, le pedía a los organismos internacionales que aportaran información, que aportaran datos. A veces traíamos expertos del exterior con los cuales discutíamos los temas nuestros. Por ejemplo, yo me acuerdo, hicimos un gran proyecto que se llamó Plan Empleo, que era para que los jóvenes que no habían terminado el secundario pudieran tomar cursos durante 3 meses en algún tema que los capacitara para entrar a un buen trabajo, y luego un entrenamiento de 3 meses en una empresa. Ese programa lo copiamos de los chilenos, conseguimos financiamiento del BIT y de esa forma se capacitaron 300.000 jóvenes, se llamaba Proyecto Joven justamente. Lo manejaba este muchacho que después fue secretario de Ingresos Públicos en la provincia de Montoya, Santiago Montoya. Santiago Montoya, el primer trabajo de Santiago Montoya en el equipo económico, después de ser un técnico de la Fundación Mediterránea, fue dirigir ese proyecto Empleo.
Kirchner hereda. Quise decir esto. Hereda un ministro. Lo aprendimos de los chilenos, por ejemplo, ese proyecto. Kirchner hereda un ministro. El último ministro de Kirchner fue Labaña. Y en adelante, el ministro de Economía de Kirchner fue Kirchner. Sí, Me lo respondes ahora, Perfecto.